que escribió su famoso libro. Hoy vamos a contar con la participación de Victoria Penas, que es la directora de los guías o la coordinadora de los guías del museo, de Romina Markdorf, que es de Proyecto Voces, y Meital Herbst, que también es de la Casa Ana Frank. Así que muchas gracias por acompañarnos. La idea original era hacer una visita física dentro del edificio, pero como se endureció la cuarentena justo esta semana, no se nos permitió ir a la casa, pero va a ser una visita muy completa y muy interesante. Así que bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Victoria, tenés la palabra y empezamos. Bien, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Me presento nuevamente, mi nombre es Victoria, yo soy coordinadora de los guías voluntarios en el Museo Ana Frank, en el Centro Ana Frank, un centro de actividades que entre otras de sus actividades tiene un museo en el barrio de Coglan. Estoy con Meital, que es una de las guías voluntarias del equipo del museo, que me gustaría que se presente, y ahora yo les cuento un poquito más del museo. Hola, buenas tardes a todos, yo soy Meital. Soy guía voluntaria del museo hace muchos años ya y soy parte de un grupo de jóvenes. Somos por suerte un montón de guías voluntarios. Bien. La idea, como bien decía Raúl recién, era poder hacer esto de manera presencial en el museo, que pudieran conocer nuestras salas, nuestros espacios. Es un lugar en el que recibimos muchísimos jóvenes, adultos, adolescentes, personas de todas las edades realmente, que nos acompañan en nuestras diferentes propuestas, en nuestras diferentes visitas. Hoy por hoy nos toca adaptarnos a una realidad un poco compleja, que es la virtualidad. Estamos también aprendiendo, esperemos que la tecnología nos acompañe mismo en este encuentro. La idea es contarles un poco y mostrar el museo para que puedan tener una dimensión de las actividades que llevamos a cabo y las pedagogías con las que trabajamos y con las que nos manejamos. Así que les voy a compartir una pequeña presentación de PowerPoint para poder meternos un poquito en el mundo del museo, aunque sea a través de lo virtual. Bien, como ya les adelantaba recién, el Centro Ana Frank Argentina funciona desde el 2009 y hasta el día de hoy como un centro de actividades. Les voy a contar más adelante de algunos otros proyectos que exceden al museo, pero hoy por hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que es el museo, ¿sí? Y como espacio físico donde tenemos instaladas muestras permanentes que trabajan diferentes temáticas, la más central y la que proporcionalmente ocupa más tiempo en lo que es la visita al museo es la Shoah y el testimonio de Ana Frank, del que partimos para hablar justamente del contexto histórico más macro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un video que es introductorio y que nos cuenta un poco lo que es el origen del centro, cómo se crea, cómo funciona, hoy por hoy quiénes lo hacen, quiénes lo conforman, y están al frente de sus actividades principales. Así que vemos el video y después seguimos conversando. Muchos jóvenes como vos visitan diariamente el Centro Ana Frank Argentina desde que abrió sus puertas el 12 de junio de 2009. Tanto en este como a través de las muestras itinerantes se puede recorrer la historia de la vida de Ana, una adolescente que con solo 13 años se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Alemania, en el seno de una familia judía. Con el ascenso en 1933 de Hitler al poder y la promulgación de leyes antijudías que cercenaban la vida cotidiana, la familia Frank decide emigrar a Ámsterdam. Confiaban que el nazismo no iba a llegar allí. Ana y su hermana Margot tuvieron una infancia feliz, junto a sus padres Edith y Otto. Pero esto cambió drásticamente cuando los nazis invaden Holanda en 1940. La vida de los judíos ya nunca volvería a ser la misma. Había amenaza y persecución, y emigrar resultaba imposible. La familia Frank decide entonces esconderse en la parte trasera de la casa donde funcionaba la fábrica que Otto dirigía. Al cumplir 13 años, pocos días antes de esconderse, Ana recibe de regalo un diario íntimo.
durante más de 2 años la familia Frank permanece escondida junto con otras 4 personas. Ana relata en él sus deseos e ideales. En este diario, que se convirtió en un legado y fuente de inspiración para muchos, Ana logra expresar sus sentimientos en una situación de total adversidad. Sé lo que quiero. Tengo una meta, una opinión formada, una religión y un amor. Que me dejen ser yo misma y me daré por satisfecha. Reina aquí en casa una atmósfera deprimente, aletargada y pesada. Afuera no se oye cantar a ningún pájaro. Un silencio sofocante y de muerte lo envuelve todo. Y esa pesadez se aferra a mí como si quisiera arrastrarme hasta los infiernos. Gracias a la ayuda de 4 protectores, los escondidos pudieron vivir durante más de 2 años en la casa de atrás. Pero fueron delatados, deportados a Auschwitz y finalmente Ana y su hermana Margot mueren en el campo de concentración Bergen-Belsen semanas antes del final de la guerra. De los 8 escondidos, solo Otto Frank logra sobrevivir al horror nazi. A su regreso a Ámsterdam, se encuentra con la terrible noticia de la muerte de su familia. 2 años después, publica el diario de Ana, que se convertiría en uno de los libros más leídos del mundo. Así, el diario de Ana Frank hizo reflexionar a mucha gente. Describe los últimos años de la vida de una niña judía, víctima de la Shoah, y al mismo tiempo constituye un relato sobre la ansia de libertad. Es una narración sobre derechos, libertades y su violación. El Centro Ana Frank ha sido creado como un espacio para una pedagogía de la memoria. Tiene como objetivo desarrollar planes y proyectos educativos que promueven el mensaje universal humanista en favor de la equidad de derechos. Se promueven actitudes de compromiso social, respeto y responsabilidad sobre otros para crear una sociedad democrática y pluralista. Esto se lleva a cabo en la diversidad de experiencias que se suceden en el centro en Buenos Aires, como a través de sus muestras itinerantes que recorren el país. Un retoño del castaño al que Ana le escribiera en su diario fue traído desde Holanda y en el jardín del centro inspira y convoca a la reflexión. Tomando la historia de Ana y la Segunda Guerra Mundial, así como la de la última dictadura militar en Argentina, se intenta identificar situaciones violatorias con los derechos con el objetivo de enfrentar el prejuicio y desterrar la discriminación en nuestros días. Bien, eso que veíamos recién era un video introductorio que lo que hace es hacer un paneo general del trabajo que llevamos adelante en el centro desde sus comienzos, y habla un poco también de lo que es la visita, da algunos detalles de los que ahora voy a seguir hablando y profundizar un poco más. Lo que vamos a ver en la diapositiva de ahora es una imagen del frente del museo, un poco para conocerlo por fuera, de vuelta, desde la virtualidad. Pero es una imagen que un poquito lo que ilustra es lo que ven las personas cuando ingresan al museo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, un poquito respondiendo a este recorrido desde lo virtual, ingresar al museo. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con la primera sala, ¿sí? Que es la que ven los visitantes cuando llegan. Esta primera sala es el comienzo, o es el lugar en el que damos comienzo a la visita, es una línea de tiempo. Trabajamos, por supuesto, en orden cronológico, tomando los hechos más importantes de un contexto tan complejo y tan grande y tan abarcativo como es el de la Shoah. Hablamos del nazismo, hablamos del origen del régimen nazi, hablamos de la Shoah en ese contexto, y lo hacemos abordándolo o tomando como punto de partida el testimonio de Ana Frank, ¿sí? Elegimos hablar de un contexto macro, de un contexto muy amplio, tomando la historia de vida, el testimonio como punto de partida, como eje y como hilo conductor, para hablar a través de la experiencia de una persona, en este caso Ana Frank, de lo que pasaron muchísimas personas. Entonces hablamos de su historia como una historia que no busca representar a otras, es una historia que se pudo hacer conocida a raíz de su diario, el diario que ella escribe entre los 13 y los 15 años, pero por supuesto es una historia que tiene particularidades como las tienen todas. Lo que sí tenemos la posibilidad de hacer es, a través de lo que ella nos dejó en su diario, de su legado, profundizar en los mensajes que ella daba a su corta edad y entender desde el punto de vista de un adolescente lo que fue pasar por esta época y por supuesto por las atrocidades que se cometieron. Lo que ven en esas dos imágenes es un panorama de la sala, por supuesto, vacía y en un espectro bastante amplio,
se recorren en círculos, digamos, y lo que se hace justamente es cronológicamente avanzar sobre la historia, mechando constantemente entre la vida de Ana Frank y el contexto más amplio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, van a ver un poco cómo trabajamos en la vida real y en la vida cotidiana. Las visitas educativas son llevadas adelante por jóvenes voluntarios del museo. Meital, mi compañera, se había presentado hace un ratito, ella es una de las integrantes de ese equipo grande de jóvenes voluntarios que hoy llevan adelante nuestras actividades. Lo hacen en lo presencial y lo hacen ahora de manera virtual. Más adelante les voy a contar sobre eso. Lo que están viendo ahí justamente son visitas en acción, sucediendo, y ahí tomamos un poco el concepto de lo que llamamos la educación de pares, ¿sí? Entendemos que jóvenes educando a otros jóvenes, nosotros recibimos mayormente visitas de instituciones educativas, así también de personas de otras edades, pero el concepto de la educación y de trabajar estas temáticas desde la edad más temprana posible es para nosotros un valor, y entendemos que sean jóvenes quienes transmitan el legado de Ana Frank, que a su vez escribió su diario siendo muy joven, tiene un valor muy importante, y por eso lo llevamos adelante de esta manera en el museo. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver son también algunas imágenes de la línea de tiempo. En específico, lo que mostramos acá es la clase de recursos que empleamos, que utilizamos, que son en su mayoría imágenes y objetos originales de la época. Intentamos que no sea tan vasto, tan abrumador el contenido en términos de información escrita, si se quiere, sino que intentamos trabajar muchísimo con las imágenes porque nos parecen muy representativas y muy claras a la hora de plantear ciertas situaciones y tratar de entender muchas veces los procesos, las escaladas de violencia, distintas cuestiones que trabajamos en esta línea de tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que vamos haciendo es contar cómo la historia de Ana Frank se va viendo atravesada por lo que es el avance y el auge, llegado a un punto, del nazismo en Alemania en principio y después en otros países de Europa a medida que invaden, ¿verdad? Bien, esta es la primera sala con la que trabajamos, es el primer eje que tomamos en la visita, y por supuesto lo que intentamos hacer en esta sala es entender que muchas veces nos acerca mucho más a este tipo de historias la vida de una persona con nombre y apellido, con una familia detrás, con una historia, que los números, ¿sí? Por supuesto que las dimensiones numéricas son necesarias para entender y tomar conciencia de lo que significó un hecho tan grave y tan atroz como el nazismo, y por supuesto como el Holocausto, pero no es menor entender que esos números de los que hablamos cuando tomamos conciencia de lo que sucedió y de lo que hicieron, también son personas, o esos números esconden personas, vidas que fueron afectadas y en muchos casos que finalizaron a raíz de lo que pasó. Entonces hablar de estas personas, hablar de sus historias, nos acerca mucho más, nos permite conectar desde otro lugar y desarrollar la empatía, que para nosotros es algo sumamente importante. Entonces nosotros intentamos que cada persona que visite el museo conecte con la historia de Ana Frank como una historia que, como decía antes, no necesariamente representa otras historias, pero sí nos ayuda a entender o a ponernos en el lugar, o intentarlo al menos, de lo que tuvieron que pasar esas personas, en este caso ella, junto con su familia, durante la época del Holocausto, de la Shoah, ¿sí? Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver nos encontramos, si se quiere, con un momento muy emotivo o muy movilizante en general cuando llegamos a esta instancia en la visita. Intentamos que las personas que están recorriendo con nosotros puedan conectar desde otro lugar, intentamos que sea una experiencia vivencial lo más enriquecedora posible en términos de la emoción. Sí, veníamos un poco de recibir mucha información en lo que era la línea de tiempo, y en este caso entramos en el plano de la emoción, si se quiere, ¿sí? Lo que están viendo es una imagen de la recreación escenográfica de la casa de atrás, como se llamaba el escondite, donde Ana estuvo 2 años y 1 mes con otras 7 personas. Esta casa se llama así justamente porque estaba ubicada detrás de la fábrica de Otto Frank, ¿sí? Quien era el padre de Ana y director de una fábrica en Holanda en ese momento, una vez que ellos se mudan de Alemania a Holanda. Esa biblioteca que se ve ahí en la imagen es lo que esconde, lo que encubre el ingreso al escondite, y es lo que permite que los visitantes se lleven esta sorpresa de encontrarse con el escondite detrás de la biblioteca, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en el museo es contar justamente lo que significa la experiencia de estar escondido, y por supuesto lo que intentamos es que esas personas, por el rato que pasan ahí, puedan intentar ponerse en los zapatos de quienes tuvieron que esconderse. Y en este caso tomamos el ejemplo de Ana Frank, pero como decía antes,
fueron muchas las personas que se escondieron en diferentes condiciones, en diferentes contextos, lugares, y lo interesante acá, o lo rico, tiene mucho que ver con ponerse en el lugar del hecho de tener que esconderse, ¿no? Bien, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver el escondite por dentro. Les hago una aclaración importante, esta es una recreación no enteramente fiel en cuanto a dimensiones, de por sí el escondite original tenía 2 pisos, la recreación que tenemos nosotros en el museo, por una cuestión de espacios disponibles, tiene uno solo, y lo que están viendo ahí es un recorrido guiado sucediendo en lo que llamamos el anexo secreto, el escondite, la casa de atrás, por dentro, ¿sí? Lo que intentamos en este espacio, en este momento de la visita, es conectar desde otro lugar, y sobre todo entender que de a ratos estamos acostumbrados a hablar de estas cosas en frío, por así decirlo, y cuando uno logra conectar con lo que implicaba estar escondido, con el impacto que podía tener en la vida de una persona tener que esconderse, uno puede entender desde otras dimensiones o desde otras lógicas esta historia, ¿no? Entonces uno puede elegir abordarlo desde la información, desde los datos duros, desde lo crudo, pero también hay una cuestión de intentar conectar lo que a ellos les pasó o sus experiencias con las nuestras, con las propias, y si uno intenta comparar la vida de alguien que tuvo que esconderse en este contexto con la nuestra, evidentemente va a haber abismales diferencias, ¿no? Por supuesto que pensar el encierro y pensar la cuarentena salvando absolutamente las distancias es algo que a muchos de los que trabajamos con estas temáticas nos hace pensar e intentar dimensionar, y nos da como una oportunidad para decir, bueno, ¿qué podía llegar a significar tener que esconderse en ese contexto? Repito, salvando las distancias de 2 contextos totalmente diferentes, pero tal vez como una pequeña similitud del hecho de estar en su casa, que invita a reflexionar, simplemente eso. Nosotros trabajamos con el legado de Ana Frank, lo usamos como punto de partida, lo usamos como hilo conductor, y nos permite llegar al presente, ¿sí? Nos permite pensar y usar la historia como herramienta, no es un fin en sí mismo el entender la historia, tiene que ver con utilizarla como herramienta o como medio para entender nuestro presente, para entender qué cosas de nuestro presente queremos poder transformar, qué realidades o qué cambios podemos generar en la realidad desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, y a eso apuntamos. Y en esto de utilizar, o mejor dicho, tomar el legado de Ana Frank para poder transmitir la memoria y usarla como herramienta, nosotros elegimos todo el tiempo volver al presente y entender cómo los mensajes de Ana Frank en ese momento hoy nos pueden invitar a reflexionar y a pensar qué tipo de mundo o sociedad queremos construir. Y en ese sentido, algo muy interesante para nosotros es conmemorar la historia de Ana o cualquier otra historia a partir de la vida, ¿sí? Un mínimo ejemplo para ilustrar esto, nosotros trabajamos con la historia de Ana Frank, y el aniversario de nuestro museo, de nuestro centro, es el 12 de junio, ¿sí? El museo abre en 2009, y ese es nuestro aniversario, así como también es el aniversario del natalicio de Ana Frank. Parece algo simbólico y pequeño, pero no es menor que elijamos conmemorarla a partir de su nacimiento, de su vida y no de su muerte, porque nosotros lo que creemos es que a ella hay que recordarla por lo que pudo hacer, por lo que hizo, y no por lo que a ella le hicieron, ¿sí? Esa es nuestra lógica, nuestro eje, y es nuestra misión, que a ella y a cualquier persona que haya pasado por contextos tan atroces como este, se la pueda recordar por lo que ella hizo, ¿sí? Por lo que pudo hacer dentro de lo que las circunstancias le permitieron. Hablando un poco de la memoria y hablando un poco de la conmemoración, estamos acá con Romina de Proyecto Voces. Ellos querían traer un poco el eje de la conmemoración y este matiz que para nosotros, por supuesto, también como museo es muy importante, y a la hora de hacer memoria es interesante pensar cómo otros lugares en el mundo, no solamente Argentina, dan lugar a la conmemoración, ¿sí? Así que si te parece, Romina, te doy la palabra para que puedas contarnos un poquito lo que trajeron. Estaba silenciada, vamos otra vez. ¿Sabes qué te iba a decir? Sí, pasa. Mi nombre es Romina, quizás algunos me conocen ya de otras charlas, Romina Magdorf, soy directora de Proyecto Voces junto con Tomás. Lo que nosotros buscamos es rescatar las voces perdidas o calladas de la Shoah. En este caso vamos a hablar de las huellas del Holocausto en Holanda, porque creemos que el pasado se hace presente a partir de los museos y de los monumentos.
De esa manera se construye la memoria colectiva. Y esto es importante porque es una manera de transmitir y de educar. Elegimos, esto podría ser una charla enorme sobre diferentes museos y memoriales, pero vamos a elegir 3, que es la Casa de Ana Frank, por todo lo que hablamos recién, por la importancia que tiene Ana Frank, la iconicidad, porque se puede recorrer y de alguna manera ver cómo era la vida de ellos y poder ver también objetos que tenían en ese momento. Elegimos también el Museo Histórico, porque cuando hablamos de Shoah, de Holocausto, hablamos que se quería terminar con la vida de millones de personas, pero también con lo que era la cultura y las costumbres de los judíos. Es el punto tal que este museo, después del Holocausto, solamente se pudo recuperar el 20% de la colección que había. Y por último elegimos el Teatro de Holanda, Teatro de Holanda, que en un momento fue de judíos porque solamente se proyectaban obras para judíos, y obviamente después los nazis se apoderaron de ese teatro y fue el lugar donde concentraban a los judíos antes de la deportación. Así que nos parece que son 3 cosas muy importantes. Y elegimos también diferentes monumentos. El monumento a los empleados de una fábrica, de 367 empleados, 359 murieron en Auschwitz, fueron sacados de la fábrica y mandados a diferentes campos. El monumento a Auschwitz, porque hay diferentes placas en el piso con vidrios rotos que reflejan el cielo, y lo que se quiere mostrar justamente es que ese cielo nunca más va a volver a ser como antes, después de todo lo que pasó en Auschwitz. Y por último, de Shadow Wall, que lo que hay es, en las cercanías del canal, una placa con los nombres de los vecinos que fueron sacados de su casa durante el Holocausto. ¿Por qué nos parece importante? Volvemos otra vez, la construcción de una memoria colectiva, porque cuando hay monumentos, hay museos, uno puede recorrer y de alguna manera empezar a reconstruir la historia, que es lo que podemos ver en la película que se estrenó hace 2 días de Ana Frank, cómo la chica va recorriendo los diferentes museos y va reconstruyendo la historia. Esto es fundamental para la construcción de una memoria colectiva y para la educación. Bueno, esto podría dar para muchísimos más, pero vamos hasta acá para seguir con la visita, y los que quieran nos pueden seguir en Facebook, @proyectovoces, @proyecto.voces.argentina. Le doy la palabra ahora a Victoria. Bien, buenísimo, Romina, gracias. Sí, es una tarea compleja, la de conmemorar, hay diferentes formas de hacerlo y es interesante interiorizarse un poco en el tema, profundizar, porque realmente hay muchísima historia detrás de cómo los monumentos se fueron también construyendo, los memoriales, los sitios de memoria. Acá en Argentina también lo trabajamos, y bueno, es un desafío involucrarse, conocer más, así que me parece interesante como complemento, por supuesto, al recorrido, tocar un poco el tema de la conmemoración, así que gracias. Bien, yo les contaba y cerrábamos, sobre todo con la participación de Romina, el capítulo de Shoah, que por supuesto que es uno de los capítulos más importantes que abordamos en el museo, como les decía antes, a través de la historia de Ana Frank, pero como disparador, si se quiere, como excusa en un punto para poder hablar de ese contexto, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es una sala que nosotros tenemos en el museo, en la sede física del museo en Coglan, que es una sala que llamamos de la dictadura a la democracia, la vigencia de los derechos humanos. Es una sala que desemboca, digamos, en lo que es la dictadura argentina, la última dictadura cívico-militar argentina, con el objetivo de intentar dimensionar o entender o tomar conciencia de cómo los procesos históricos y hechos como el nazismo, con todo lo que implicó, pudieron lamentablemente, y decimos esto con muchísima tristeza, servir de escuela para otros procesos dictatoriales, totalitarios, que sucedieron posteriormente. Por supuesto que no es grato y no es cómodo el terreno de la comparación en estos procesos, y cuando uno lo hace de manera irresponsable puede incluso tornarse irrespetuoso para quienes fueron víctimas de unos u otros. No ese es el objetivo para nada, lejos de eso, pero sí nos parece muy importante tomar dimensión y sobre todo tomar conciencia de que lamentablemente estos procesos supieron enseñarle a otros cómo instalar el terror, cómo instalar el miedo, la persecución, la parálisis de toda una sociedad, los roles que cada uno supo ocupar, ¿sí? Hubo muchísimas víctimas, hubo muchísimos victimarios, pero también hubieron personas que supieron mantenerse al margen, ¿no? Lo que en el museo llamamos observadores pasivos,
Y así también hablamos de personas que protegieron y que fueron protectores, ¿sí? Es interesante esto, y retomando un poco lo que es la historia de Ana Frank, en ella se ve claramente este concepto de los 4 roles que yo en el discurso acabo de mencionar: víctimas, victimarios, observadores pasivos y protectores. Nosotros hablamos de la historia de Ana Frank como la historia de una joven que tuvo que esconderse porque la persiguieron. Ella fue víctima de quienes fueron, por supuesto, sus victimarios, pero pudo esconderse, si lo vemos desde otra óptica, porque hubo personas que la protegieron, ¿sí? Entonces, en este contexto, y de esto surge que hubo muchísimos que eligieron mantenerse al margen. Tal vez no lo eligieron, ¿sí? Hay que entender que hay grises en todo esto, pero por un motivo u otro, hubo quienes tuvieron o fueron indiferentes, a quienes llamamos observadores pasivos, pero hubo quienes no pudieron ser indiferentes, a quienes llamamos protectores. Y acá hay algo interesante, que cuando uno habla con ellos o quienes han tenido la posibilidad, la respuesta de por qué hicieron lo que hicieron es que era lo que tenían que hacer. ¿Sí? No hay mucho misterio, no hay mucho heroísmo alrededor de esto, hay simplemente un acto de humanidad, que como fue escaso y como pocos lo llevaron adelante, parece convertirse en algo heroico, pero lo que tenemos que empezar a entender es que la humanidad tiene que ser la norma, ¿no? Y no la excepción, que es lo que tal vez sucedía en esa época. Los actos humanos eran más excepcionales que comunes. Pero justamente estos roles y estos conceptos intentamos aplicarlos y volcarlos a cualquier proceso y contexto histórico del que estemos hablando. Estos roles que ocupaban las personas se veían reflejados en la época del nazismo, y los tratamos de volcar o de trasladar a lo que fue la última dictadura cívico-militar en Argentina, nuevamente para entender cómo un proceso supo enseñarle al otro, cómo fue una escuela y cómo la dictadura argentina tomó ciertos mecanismos y procedimientos, así los llamamos, para poder aprender o replicar, si se quiere, muchísimos de los contextos sociales que se habían llevado adelante durante el nazismo, ¿sí? Este es el eje, y por supuesto intentamos no quedarnos esencialmente en lo que fueron los regímenes dictatoriales, sino volcarlo o trasladarlo al proceso democrático o al regreso a la democracia, que en el caso de Argentina se pudo llevar adelante del 83 en adelante, ¿sí? Y por supuesto lo que intentamos identificar es cómo los procesos de justicia y las diferentes luchas que se llevaron adelante en nuestro país en pos de reivindicar la lucha por los derechos humanos que tanto se habían vulnerado y puesto en peligro durante la dictadura. Y por supuesto a la cabeza de estas luchas estuvieron los organismos de derechos humanos. Hablamos del rol de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que por supuesto son ejemplos y modelos a seguir para nosotros, y trabajamos muchísimo con sus historias y cómo desde la participación conjunta, desde la lucha conjunta, pudieron darse apoyo entre ellas y luchar hoy por hoy por los desaparecidos, por los nietos, de los cuales se han restituido 130 identidades, pero son más de 500 que se sospecha que fueron apropiados durante la última dictadura. Y por esa tarea, por esa lucha llevada adelante por ellas, pero apoyada por todos nosotros, es que seguimos también adelante y trabajamos en el museo con tanta vehemencia, con tanta insistencia, para que estas cosas no se olviden, y este nunca más del que hablamos permanentemente, por supuesto, y con el que estamos absolutamente de acuerdo, sea real y sea un hecho, y que realmente estas cosas no se repitan, y tenemos que poder pensar y dimensionar todos los hechos de este calibre, ¿sí? Tenemos que ponernos a pensar en todo momento en el que la libertad sea puesta en peligro o haya sido puesta en peligro. Tenemos que pensar en todos los contextos en los que uno no haya podido expresarse libremente o como quería, ni hablar de los niveles de violencia y de humillación pública por condiciones de la identidad, por el ser, que han atravesado las víctimas de estos procesos, ya sea hablemos del nazismo, hablemos de la dictadura, y por supuesto que eso no estamos exentos hoy en día de pensar o de identificar situaciones en las que la violencia, la discriminación, la humillación sean moneda corriente. Y esta es nuestra tarea, que tanto en el pasado como en el presente, pero sobre todo en el presente, que es donde tenemos incidencia, estas cosas no se repitan, ¿sí? Por supuesto que lo mismo aplica para el futuro. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a llegar un poco tal vez al eje que el museo trabaja con más fuerza, que es el intercambio. Acá estamos viendo un poco, de alguna manera, lo que es el intercambio que está en la sala de dictadura, e intentamos, por supuesto, llevar al presente, al régimen democrático en el que hoy estamos, y por supuesto entender que la democracia es algo que tenemos que valorar, pero que tampoco dar por hecho, ¿no? Y que fue el resultado de muchísimas luchas, y muchísimas personas que la pasaron realmente mal para que nosotros podamos tener un régimen democrático, para poder expresarnos libremente, para circular por las calles, un montón de cosas que lo hablamos mucho con los jóvenes. Nos acostumbramos a dar por hecho, pero muchas personas no gozaron de estos derechos que deberían haber existido siempre. Entonces,
poner en valor la democracia es algo que hacemos muchísimo en esta sala también, y tiene que ver, por supuesto, con ir desembocando de a poco en el presente, que es nuestro objetivo final, ¿sí? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a trabajar un poco con un segundo momento, una segunda instancia que nosotros proponemos en el museo. Lo que acaban de ver es lo que nosotros llamamos la primera visita, la visita 1, un nombre así sencillo que por supuesto también lleva el nombre de las muestras de las diferentes salas que componen esa visita, que se las nombré antes. Y esa primera visita, que tiene un componente más bien histórico, por supuesto que desemboca en la realidad, y en el presente quiero decir, y se conecta con esta segunda visita, que les voy a ilustrar ahora más brevemente, simplemente para que tengan un pantallazo, que es lo que llamamos la segunda visita o la visita 2, que se compone de 2 talleres que lo que buscan es abordar efectivamente la actualidad, las problemáticas que hoy en nuestros días nos aquejan, y que por supuesto tienen correlatos, si uno lo piensa, con muchísimos conceptos que trabajamos en la primera visita, hablando del nazismo, hablando de la última dictadura, y los podemos aplicar a la realidad, a la actualidad, ¿sí? El primer taller que van a ver en la imagen de la izquierda se llama Libertad de elegir, dilemas de libertad, y lo que hacemos es poner en relación diferentes derechos que muchas veces están en puja o puestos en juego o se contradicen o se chocan, y lo que hacemos es plantear pequeños videos que justamente traen a colación situaciones dilemáticas de derechos en conflicto, ¿sí? No siempre es tan fácil la decisión, la discusión o encontrar una respuesta a qué derecho vale más que otro. La primera respuesta sería que ninguno, que todos deberían poder convivir, y ahí empieza esta cuestión de cómo interactúan los derechos entre sí y por ende las libertades de las personas. Esto hacemos en este primer taller, plantear un poco estos dilemas de libertad, ¿no? Y cómo hacemos para que la libertad de una persona o el ejercicio de esa libertad no disminuya o no reduzca el ejercicio de la libertad por parte de otro. Estos videos justamente nos abren esa pregunta y no buscamos encontrar una respuesta, no creemos tampoco, no consideramos tenerla completamente definida, creemos que la diversidad de opiniones acá nos enriquece a todos, y el objetivo es que las personas que debaten en este taller puedan justamente expresar sus opiniones y pensamientos en torno a estos planteos, a estas preguntas que les hacemos, ¿sí? Trabajamos cuestiones como la violencia en la escuela, el derecho a manifestarse en la vía pública como modo de reclamo, protesta. Hablamos de diferentes discriminaciones y cómo la libertad de expresión muchas veces habilita a que uno pueda llevar adelante actos discriminatorios jactándose o haciendo uso de la libertad de expresión. Bueno, así a modo de ejemplo algunas de las temáticas o cuestiones que planteamos en este taller. Y pasando al segundo taller, lo que hacemos es trabajar un poco con algunos conceptos, ¿sí?, que consideramos claves para entender tanto el pasado del que hemos venido hablando como el presente del que nos interesa hablar, ¿sí? Esta sala o este taller se llama Libertad de Ser, historias de discriminaciones y diversidades, y en esta sala lo que hacemos es intentar construir en conjunto con quienes nos visitan ciertos conceptos, ciertos parámetros, ciertas delimitaciones a la hora de pensar una sociedad en la que primen o prioricemos la convivencia, la inclusión, la no discriminación, la no violencia. Entonces trabajamos con el concepto de identidad, que nos parece un concepto clave para tomar como punto de partida, de lo complejo y lo diverso que puede ser un fenómeno como este, un concepto como este de la identidad y cómo se va construyendo a lo largo de la vida. Hablamos de la discriminación y de la violencia como prácticas absolutamente negativas que se han llevado a cabo tanto en el pasado como sucede hoy en el presente, en nombre de la identidad. Siempre que una persona es discriminada o violentada, es en virtud de un rasgo de su identidad, ya sea que esa persona pueda cambiarlo o no, que para empezar no es importante porque no tiene por qué hacerlo, porque otro no lo acepte, pero el punto es que la discriminación y la violencia parten de rasgos de la identidad de la persona, ¿sí? De rasgos que esa persona la definen, más o menos, eso dependerá de cada uno, pero se usan de alguna manera como justificación para ejercer la discriminación y la violencia. Lo que hacemos es trabajar entonces con estos primeros 3 conceptos que nombré, y como propuestas positivas traemos la justicia y la participación, ¿sí? Y nos encontramos también con el desafío de definir estos conceptos tan amplios y tan complejos. Muchas veces nos pasa que la justicia termina siendo definida a través de la injusticia, porque es a lo que estamos acostumbrados, y es interesante trazar una línea y decir, bueno, ¿cómo hacemos para definir la justicia desde lo positivo, ¿no? Y no desde lo que nos falta, desde la carencia, que muchas veces es lo que nos termina pasando. Y hablamos de la participación como un concepto clave, que por supuesto en el museo lo tratamos de muchísimas formas y con muchísimas dimensiones, y tratamos de concientizar sobre las diferentes formas de participar. A modo de ejemplo, nosotros hablamos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo como un ejemplo clave y primordial de participación, de cómo el agruparse cuando uno tiene una inquietud, un problema, una preocupación,
el encontrarse con otros que están pasando por lo mismo le da a uno muchísima más fuerza de la que podía tener estando por su cuenta, ¿no? Las mismas abuelas de Plaza de Mayo cuentan esto y hablan de cómo darse la mano simbólica y literalmente las ha ayudado a marchar más fuerte, a alzar su voz también y entender que no estaban solas y que no eran las únicas a las que les pasaba lo que les estaba pasando, ¿no? El sufrimiento que implicaba en este caso haber perdido a sus hijos y en algunos casos a sus nietos. Bien, básicamente lo que intentamos hacer acá es justamente que estos conceptos, que estos 5 conceptos que yo nombré, los repito: identidad, discriminación, violencia, justicia y participación, nos permitan trazar las líneas o los parámetros o los criterios que creemos necesarios para construir una sociedad más justa, donde no se discrimine, donde la identidad no sea algo por lo que una persona tenga que dar explicaciones ni justificarse, que tampoco sea, por supuesto, un motivo para que alguien ejerza violencia contra esa persona. Y en esta búsqueda de justicia y de participación es interesante volver al concepto de los roles que yo les mencionaba antes, de, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros de nuestro lugar para participar? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para ocupar el rol que queremos y que nos interesaría poder ocupar en nuestra sociedad? Y entender que todos pudimos haber ocupado estos roles que yo mencioné antes en algún momento, y por ende y por lo mismo, todos podemos cambiar de rol si nos lo proponemos y si tomamos conciencia sobre todo de que en cualquiera de los casos de los que podemos estar hablando, ocupamos un rol. ¿Sí? Y hacernos cargo de eso tiene que ver también con el primer paso que uno puede dar a la hora de modificarlo en caso de que no estemos conformes con nuestro rol o que creamos que podemos hacer algo mejor. Si pasamos a la última, a una de las últimas en realidad diapositivas, vamos a ver una imagen que ven todos los visitantes cuando cerramos la visita al museo. El video que yo que les mostramos a modo introductorio lo mencionaba esto también. Este es un retoño del castaño al que Ana le escribía en la época en la que estaba escondida, en la casa de atrás, en Holanda. Este castaño en su momento, el original, me refiero, se había enfermado, ya no estaba en las mismas condiciones que antes, y lo que se hizo fue para protegerlo, salvar algunos brotes. Y lo que sucede es que uno de esos brotes, uno de esos retoños, es traído a la Argentina y plantado en el jardín de nuestro museo en la época inicial, ¿sí? en los orígenes del museo. Y nos acompaña, por supuesto, en su momento era muy chiquito, hoy creció hasta como lo ven en esa imagen. Y es un símbolo muy importante que tiene que ver con algo que dije antes. Este castaño fue en su momento para Ana una conexión con la vida, con la naturaleza, con el exterior, pero con algo positivo y esperanzador en un punto. ¿Sí? El conectar con el afuera estando encerrado, para ella era una forma de mantener viva esa esperanza. Y nosotros trabajamos muchísimo con la pedagogía de la esperanza. ¿Sí? Hablé de la educación de pares, hablé de la memoria, nosotros trabajamos con la pedagogía de la memoria, y por supuesto que la pedagogía de la esperanza tiene que ver con cómo uno elige pararse frente a estas temáticas. ¿Qué elige hacer uno a la hora de hablar de estos temas? Podemos quedarnos en el dolor, en lo angustiante que fue, en lo triste y lo oscuro que puede ser el mundo a raíz de personas que hacen daño, pero también podemos elegir ver cuál es nuestra capacidad de actuar frente a eso, y qué podemos aprender o hacer a partir de lo que nos hicieron, si se quiere, de lo que le hicieron a estas personas. Y ahí está lo interesante, qué impacto o qué influencia podemos tener en el presente para transformar la realidad, aprendiendo, por supuesto, tomando las enseñanzas que nos dejó el pasado. Este castaño es una invitación a conmemorar a Ana y a cualquier persona que haya pasado por estas cosas a través de la vida y a través de lo que ella pudo hacer y de los mensajes que hoy nos dejó a través de su diario. Y eso es lo que intentamos hacer, llevar un mensaje positivo, esperanzador, sobre todo que permita reflexionar, porque si uno elige trabajar estos temas únicamente desde el dolor y desde la angustia, probablemente la persona que reciba esa visita o esa información no se va a ir con muchos deseos de reflexionar, y nosotros buscamos todo lo contrario, que se lleven preguntas, que se lleven una invitación a reflexionar, y eso es lo que intentamos buscar en nuestro museo, por supuesto de una manera mucho más profunda y rica que lo que hacemos acá, que es un recorrido más introductorio y más panorámico y más superficial, pero ese es nuestro objetivo y nuestro mensaje, ¿sí? Lo que hacemos en este momento de la visita es contar también la historia del museo, de cómo llegó a ser un museo. Cuando recorren, las personas que recorren el museo presencialmente se dan cuenta y logran identificar que la fachada, tal vez lo pudieron ver con la foto del frente, es la fachada de una casa, responde a la fachada de una casa porque solía hacerlo. Esa casa pertenecía a una familia muy solidaria por muchos motivos. Ahora les voy a contar un poco algunos de los principales. Esta familia que vivía en esa casa de Coglan hasta el 2009, era una familia realmente muy generosa que había sabido ayudar en diferentes contextos, más graves, menos graves, pero
de necesidad a personas que realmente les hacía falta cierta ayuda. En contextos de inundaciones han sabido dar techo o asilo a esas personas que lo necesitaban. En la época de la dictadura argentina puntualmente han sabido refugiar a personas que estaban siendo perseguidas por el régimen. Muchas de ellas se pudieron exiliar gracias a haber pasado por esa casa como refugio, como escondite si se quiere. Básicamente hablamos de una familia y de una casa donde se protegió, donde se llevaron adelante actos de protección. Y nosotros en el museo, por supuesto que contamos la historia de protectores en una casa que en su momento albergó una familia protectora. Entonces nos parece un legado muy interesante y muy valioso de compartir con todos los que nos visitan, porque es un poco mantener vivo ese legado de esa familia, que así como eligió proteger, nos da hoy el lugar para contar esta historia de otros que también supieron proteger y eligieron la humanidad como regla y no como excepción. Esta casa pasa a ser un museo porque en su momento, cuando se estaban ya trabajando con muestras itinerantes relacionadas a la historia de Ana Frank, quien hoy es nuestro director del museo, trabajaba con las muestras itinerantes, él era voluntario para la Casa de Ana Frank en Holanda y representante en Argentina, y el museo todavía no tenía formato físico, sino que solamente trabajaba desde lo itinerante, ¿sí? Entonces, lo que hace en este momento el dueño de la casa es contactarse con nuestro director y le interesaba su trabajo, le propone que le presente un proyecto para ver cómo se podría transformar esa casa en un museo. El director, por supuesto, aprovecha esta impresionante oportunidad, presenta ese proyecto, se aprueba, y finalmente la casa pasa a ser un museo el 12 de junio de 2009, se inaugura. Hoy cumplimos 11 años, el pasado 12 de junio, por supuesto que es un motivo de celebración. Todos los proyectos y las actividades que hemos llevado adelante en este tiempo nos llenan de orgullo. Les voy a ilustrar muy cortito algunos de ellos. Y esta imagen o este momento final de la visita es una invitación a seguir adelante con todos estos proyectos también, ¿no? Y por supuesto todas las personas que nos visitan que nos puedan ayudar a multiplicar nuestro mensaje. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, les pido un segundo nada más. Bien. Lo que estamos viendo en esa imagen es un pequeño recorrido, breve por supuesto para no extenderme demasiado, que tiene que ver con nuestros proyectos. Sí, brevemente, hace 11 años que el museo existe y llevamos adelante muchísimas actividades que tienen que ver con el centro de actividades, ¿sí? Yo les comentaba antes que el museo es una de las tantas ramas del Centro Ana Frank, por supuesto una de las más valiosas y lo que llamamos el corazón del centro, que vendría a ser el museo, pero tenemos muchas actividades que buscan justamente difundir el legado de Ana Frank a través de diferentes prácticas y que buscan involucrar a la mayor cantidad posible de poblaciones, ¿sí? Hablamos de la educación de pares, del empoderamiento juvenil. Nosotros trabajamos con lo que son las visitas guiadas en el museo, presencialmente y en la sede en Capital, en Buenos Aires, en Coglan, pero también replicamos a nivel nacional todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, tenemos muestras itinerantes, un poco emulando y volviendo a los comienzos desde el museo, cuando todavía no tenía sede física y ya trabajaba con la itinerancia, retomamos eso, lo recuperamos, y trabajamos con diferentes provincias del país que pueden pedir el acceso a las muestras, se instalan muestras itinerantes que son... ¿Qué tal? Sí, estoy con el programa que me pidieron que hable un poquito, así que en un ratito le hablo. ¿Está? Bien. Estamos entonces trabajamos con las muestras itinerantes y lo que hacemos es trasladar todo lo que sucede en la sede de Capital Federal, intentamos trasladarlo al interior, a las provincias, ¿sí? Y es sumamente enriquecedor ver cómo los jóvenes se apropian de esas muestras, cómo ellos mismos se convierten en guías voluntarios, así como sucede en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra sede en Capital, sucede en el interior, ¿sí? Trabajamos también justamente, y lo mencioné durante el pequeño recorrido que hicimos, en lo que es la articulación del pasado y el presente, cómo llegamos a nuestros días, pero partiendo del pasado y tomándolo como herramienta, y siempre planteando, ¿no?, la memoria, la esperanza, y estas pedagogías que nos llevan, nos marcan el ritmo, digamos, de trabajo, y nos invitan a pensar desde la reflexión, o invitando a la reflexión, y por supuesto que hay que atravesar cierto nivel de angustia, pero para finalmente desembocar en qué podemos hacer con esa angustia y cómo podemos transformar esas experiencias en algo positivo y en objetivos para mejorar nuestro presente y por supuesto nuestro futuro. Trabajamos en lo que es la lectura y la escritura. Nosotros hablamos de la lectura y la escritura como prácticas de libertad y poder promover
la reflexión, pero en el caso de quienes tienen esa vocación de leer y escribir, que puedan también plasmarlo en esto. Tenemos concursos literarios nacionales y regionales que justamente lo que buscan y a lo que apuntan es a motivar esa vocación de lectura y de escritura, así como Ana lo supo plasmar en su diario. Invitamos a jóvenes y docentes, y por supuesto a todo aquel que lo quiera hacer, a poder escribir y explorar esa vocación. Por eso nuestros concursos literarios motivan a eso, se pasa por diferentes instancias, y quienes ganan el concurso literario acceden a una segunda instancia que les permite acceder o concursar por la posibilidad de ganar un viaje a la casa de Ana Frank. ¿Sí? El viaje es a la ciudad de Ámsterdam, de los Países Bajos, y entre las numerosas actividades y propuestas que trae ese viaje, habilita la posibilidad de conocer la casa de Ana Frank, que es algo para muchos sumamente esperado, sobre todo quienes conectamos con esta historia. Es una experiencia sumamente valiosa poder estar en ese lugar, que justamente, como les decía, está ubicado en Holanda, en Países Bajos, en la ciudad de Ámsterdam. Y trabajamos, por supuesto, también con algo que tiene que ver muchísimo, o que rige nuestras actividades, que es el tejido de la construcción de redes, ¿no? Nosotros tomamos dimensión muchas veces en actos y en diferentes momentos de lo que implica construir estas redes comunitarias, de trabajar en conjunto, codo a codo, con personas que tienen los mismos objetivos, y hemos encontrado grandes aliados y compañeros de trabajo que nos han ayudado a hacer crecer y a multiplicar nuestros proyectos a diferentes lugares. Nuestro objetivo es federalizarnos lo más que podamos y que tener acceso a todo aquel que quiera trabajar con nosotros, ¿no? Y no quedarnos, por supuesto, en las experiencias que suceden en Capital, sino replicarlas y ampliarlas lo más posible. Trabajamos también con otros países, y por supuesto nuestra idea es ampliar y multiplicar este mensaje y este legado del que partimos, que es el de Ana Frank, a todo aquel y en todo lugar también, por supuesto, que quiera difundirlo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión, y a través de estos proyectos que yo les comentaba recién, es lo que intentamos garantizar, ¿sí? Ahí abajo, en lo que está en la parte inferior de la diapositiva, se ven nuestras redes sociales. Un poco la invitación es a todo aquel que quiera conocer un poquito más de estos proyectos que yo les mencionaba recién muy brevemente. Facebook, Centro Ana Frank, Instagram, ¿sí? Centro Ana Frank también, la página web, centroanafrank.com, y en Twitter. ¿Sí? Básicamente una invitación a poder conocer un poquito más de cerca, o a seguir más de cerca las actividades y los proyectos que llevamos adelante. Y finalmente, si venimos a la última diapositiva, que es como cerramos esta pequeña presentación, todo el recorrido y lo que estuvimos charlando en este rato tiene más que ver, o está más relacionado con la experiencia presencial en el museo, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo esto que recorrerlo en persona, y el nivel de profundidad que se puede adquirir en el recorrido no tiene comparación con esto, pero bueno, es una invitación también, o esperamos que esto dispare el interés y la curiosidad para que cuando la cuarentena nos lo permita, o justamente se acabe, se pueda recorrer el museo presencialmente. Pero hoy por hoy tenemos una propuesta que hemos desarrollado con muchísimo esfuerzo, una propuesta de la que estamos muy orgullosos, que lo que hace básicamente es intentar, muy humildemente, suplantar la visita al museo en forma presencial. No lo logra y no creemos que pueda lograrlo, pero intentamos que quien hoy por hoy quiere recorrer el museo y no tiene la posibilidad de hacerlo presencialmente por obvios motivos, sí pueda tener acceso a una experiencia que al menos permita conectar y profundizar un poco en las temáticas con las que trabajamos, ¿sí? Acá lo que contamos un poquito, y lo que tienen es un flyer, que fue el que utilizamos para difundir en su momento la visita virtual, o el museo virtual, que abrió el 1 de junio. No era menor llegar a esta fecha para nosotros. Es el mes del aniversario del centro, y por supuesto también el mes del aniversario del natalicio de Ana Frank, en este caso el natalicio número 91, y nos parecía muy valioso poder en el mes de ese aniversario encarar este proyecto, que la verdad es que nos llenó de mucha alegría, nos trajo muchísimos mensajes sumamente positivos. Los guías voluntarios que lo coordinan en el museo, la visita presencial me refiero, también coordinan esta visita de manera virtual. Es para ellos sumamente alentadora esta experiencia, sumamente enriquecedora. Es una forma más de volver a ser guías cuando parecía que no podían serlo porque el museo había cerrado. De pronto han recuperado este rol y lo llevan adelante con muchísimo compromiso y con muchísimo entusiasmo, como todo lo que hacen básicamente estos jóvenes, y son quienes nos representan día a día en cada una de las visitas guiadas virtuales, ¿sí? En la segunda imagen, a la que está a la derecha, pueden ver un poquito, así a modo ilustrativo, cómo se presenta, algo parecido a lo que está sucediendo acá ahora, en términos del recurso tecnológico. A través de un PowerPoint se transita un poco la visita de manera virtual,
y trabajamos con recursos videados, con imágenes, un poco, por supuesto, lo que une todo eso y lo que le da el hilo conductor, así como sucede en formato presencial, es la voz de los jóvenes, ¿no? Y ellos, a través de su rol de guía, lo que hacen es darle vida a lo que sea que estemos mostrando, sea un panel, una imagen, un texto. Ellos son quienes les dan vida y voz a eso que sería bastante más hostil o frío si no estuviera acompañado de la voz de un joven que lo relata desde su experiencia y desde su interés también, por supuesto, y desde su compromiso con estas temáticas, que es algo que caracteriza a todos los jóvenes que participan en nuestras actividades, el compromiso con la posibilidad de transformar la realidad desde nuestros lugares. Es una propuesta muy interesante, es una propuesta que ya ha tenido muchísimos participantes, hemos recibido instituciones educativas, hemos recibido familias, grupos de personas que se han acercado a visitarnos. Es una visita pensada para cualquier edad, se puede aprovechar en diferentes momentos de la vida, así que no es para nada excluyente, al contrario, invitamos a todo aquel que esté interesado y que crea que alguien que conoce puede estar interesado, que lo invite, porque realmente es una experiencia muy linda, lo han dicho con palabras muy bellas también quienes han tenido la posibilidad de participar. Nos encantaría que sean muchos más los que puedan sumarse, así que los invitamos desde ya. Les podemos acercar toda la información que nos pidan y que sea necesaria. Estamos a disposición y en contacto con quienes coordinamos esta actividad para acercarles información, pero ahí mismo en la parte de abajo de la diapositiva tienen la dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos, visitas.centroanafranc@gmail.com. Cualquier información que quieran solicitar sobre las visitas virtuales se las podemos proporcionar a través de ese mail, y nos encantaría que a través de esta pequeña experiencia que intentamos generar, muchos que hayan escuchado estén interesados o puedan ayudar a que otros se interesen en esta propuesta, que repito, nos llena de entusiasmo, de orgullo. Estamos contentos de haberlo podido hacer. Es un desafío muy grande adaptarse a estos contextos y trabajar con estos recursos un poco más limitados, por supuesto. No es lo mismo lo presencial que lo virtual, pero estamos contentos con el logro, con el resultado, y esperamos poder multiplicar a través de esta plataforma, en este caso, los mensajes con los que estamos trabajando, que en este contexto puntual nos parece que cobran también un significado y un valor muy importante. Pensar el mensaje de Ana Frank y el legado de Ana Frank en este contexto que estamos atravesando como sociedad y a nivel mundial también, nos parece algo no menor, y consideramos que es un rol muy importante el de transmitir estos mensajes y poder difundir a través del legado de Ana Frank muchísimas de las cosas que ya les he comentado durante el recorrido, y es tal vez una excusa a la virtualidad para reflexionar un poco más, para pensar un poco más desde otro lugar, y esa es nuestra tarea, nuestra misión, poder ayudar o a invitar a la reflexión. Lo hacemos a través de este recorrido y esperamos que les haya resultado interesante y que puedan aprovecharlo en un futuro. Así que con eso concluyo. Muchas gracias por la atención, por escucharme. Raúl, te cedo la palabra a vos, o como quieras que siga la actividad. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. May, te pido que dejes de compartir la pantalla, así podemos hablar tranquilos. No, ya es casi la hora, así que 2 preguntitas y después vamos